En esta edición número 3 del podcast de Eliseo Rangel, vamos a revisar un tema que me comenta mucho la gente: el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Por qué el miedo nos detiene cuando deseamos emprender algo? ¿Es natural tener miedo? ¿Por qué mucha gente parece no tenerlo? ¿Qué hacer para no sentir miedo? ¿De dónde sacar el valor para enfrentar el miedo y comenzar mi propio negocio por internet? Quédate conmigo en esta edición número 3 del podcast de Eliseo Rangel. Yo recuerdo que uno de los momentos más fuertes que han marcado mi vida fue en una ocasión cuando estudiaba el bachillerato y nos tocaba a un compañero y a mí hacer una exposición en la materia de historia. Recuerdo muy bien que yo quería dar una muy buena presentación, por lo cual decidí estudiar, además del tema, la forma de hablar en público, es decir, desplazarme frente a toda la clase, aprender a hacer ademanes y no simplemente pararme frente a todos y recitar de memoria el tema. El día de la presentación a mi compañero le tocó pasar primero y simplemente se paró frente a toda la clase y recitó de memoria su tema. Sin expresión alguna, sin mover las manos siquiera, nada. Y la maestra sorprendentemente lo felicitó. Cuando me tocó a mí exponer la parte que me concernía, me paré frente a toda la clase y comencé a dar mi tema. Traté de que fuera ameno, caminaba frente a mis compañeros e iba relatándoles lo que me había correspondido. Mi sorpresa fue al finalizar, porque la maestra simplemente me reprimió bastante fuerte y frente a toda la clase. Me dijo que había sido una presentación espantosa, a lo cual simplemente pregunté cuál había sido el motivo por lo cual pensaba así, ya que no había inventado ningún dato. Intenté hacerlo de una forma seria, pero amena, a lo que ella contestó que no era la forma correcta de exponer, que simplemente necesitaba pararme frente a toda la clase y decir de memoria lo que me correspondía. El resultado para mi compañero fue un 10 y para mí fue un 6. Me sentía terriblemente mal. Pero más allá de la calificación se encontraba una emoción muy fuerte: el miedo. Durante varios años me costó trabajo hablar en público, porque cada vez que lo hacía, mi mente se transportaba a ese momento vergonzoso de mi vida. Me costó mucho trabajo entender que el problema había sido la maestra y no había sido yo, porque finalmente a la escuela vas a aprender y la obligación de los maestros es corregir, no reprimir. Ahora lo comento ya como un tema superado, pero en ese tiempo tocar el tema simplemente me aterrorizaba. Tenía miedo y tenía que enfrentarlo. El miedo es una de las emociones que pueden paralizar a una persona, porque el miedo se puede expresar de diferentes maneras, como inquietud, aprensión, ansiedad, nerviosismo, tensión, pánico y hasta se puede convertir en una fobia. ¿Sabías que 9 de cada 10 miedos que tenemos no existen? Es un juego que nos hace la mente y provoca que nos sintamos frágiles y vulnerables. La mente se dispara en imaginar la mayoría de veces en lo peor que pueda pasarnos. Todos nacimos con miedo y vamos a morir con miedo, ya que el miedo nos alerta del peligro. El problema radica en que solemos disfrazar el miedo, lo reprimimos o simplemente lo evadimos. El éxito de una persona no radica en no sentir miedo, sino en controlar su miedo. Todos sentimos miedo. La gente famosa, los cantantes, los artistas, los jugadores profesionales, etc. Aunque parezca que no sienten miedo porque llevan mucho tiempo en lo mismo y a eso se dedican, la realidad es que siempre sienten miedo. La diferencia es que saben cómo controlar su miedo. He detectado que uno de los comentarios más frecuentes que me hace la gente en Facebook a través de mensajes, es decir, por inbox, es que tienen miedo. Miedo de dejar su empleo y comenzar algo completamente de cero. Miedo de fracasar en su propio negocio. Miedo de que su pareja no los vaya a apoyar. Miedo de lo que piensen sus amigos o su familia. Miedo de dejar la comodidad de la quincena segura. Miedo de no conocer todas las respuestas a los problemas que se puedan suscitar en un negocio. Y es por esto que el día de hoy quiero comentar contigo 2 de los grandes miedos que enfrenta la gente. Esta información forma parte de uno de mis cursos que se llama precisamente de empleado a emprendedor. Y en ese curso te hablo de los 6 grandes miedos a los que toda persona se enfrenta y la manera en que podemos afrontarlos.
Pero el día de hoy, y por petición de varias personas que están en el camino de los negocios por internet, voy a platicar dos de ellos. Dos grandes miedos que toda persona que comienza en los negocios en línea enfrenta. El primero de ellos es el miedo al fracaso. La realidad es que todos tenemos miedo a equivocarnos. Eso es completamente natural. Sin embargo, depende en qué ambiente te equivoques. Si como dueño de un negocio o como empleado de un negocio. Si actualmente te encuentras trabajando como empleado dentro de una empresa, te pagan precisamente para no equivocarte, porque si te equivocas, muy probablemente te despidan. Dicho de otra forma, te pagan para no cometer errores. Esto ocasiona que las personas se formen el hábito de sentir pánico de cometer un error y eso se ve reflejado en su temor a equivocarse al iniciar un negocio o cualquier otro proyecto. Sin embargo, cuando tú eres el dueño de tu propio negocio, equivocarse te da una gran ventaja competitiva, es decir, aprendes mucho más rápido de esa experiencia. Haces las correcciones pertinentes y sigues adelante. Visto desde otra perspectiva, cuando tú eres empleado y te equivocas, quien aprende más de ese error es el dueño del negocio, por lo cual hace los ajustes correspondientes. El empleado muy pocas veces aprenderá de esta experiencia porque no tiene la visión general de todo el negocio, simplemente de una parte. Y el dueño es quien tiene toda esa visión y es precisamente el que aprende más de ese error. Por esta razón, cuando alguien inicia un negocio por internet, tiene un gran miedo a equivocarse y se comprende. Pero la realidad es que van a existir momentos en que se van a equivocar y se vale equivocar. Lo que no se vale es no aprender de esa experiencia. Es por esto que las personas que inician cualquier emprendimiento les cuesta trabajo, porque necesitan cambiar su forma de ver los errores y aprender a controlar sus miedos. El miedo al fracaso se debe de transformar en una experiencia de aprendizaje. Imagínate por un momento que eres un beisbolista y que tú deseas que en tu primer golpe sea un batazo de home run, pero nunca has bateado, nunca has estado en un partido real, solamente has estado practicando en tu imaginación y aprendido a través de libros. ¿Qué probabilidad existe que de tu primer golpe salga un batazo de home run? Prácticamente nulo, ¿cierto? Así es como la gente en muchas ocasiones quiere hacer cualquier tipo de negocio. Desean nunca equivocarse y como no quieren equivocarse, prefieren que el miedo los controle. No pretendo decir que tu primer negocio sea un fracaso, sino que van a existir diferentes eventos que vas a tener que solucionar para lograr el éxito. El problema es que mucha gente prefiere ser presa del miedo que enfrentarse a resolver sus propios problemas para salir adelante. El miedo al fracaso es uno de ellos. Recuerda, 9 de cada 10 miedos que tenemos son imaginarios. El segundo miedo del que quiero comentar ahora es el miedo al qué dirán. Ese miedo tiene un gran control sobre la gente, porque piensan que al hacer un negocio y no tener éxito rápidamente, la gente los va a etiquetar de ineficientes, de soñadores y de tontos. Pero déjame preguntarte algo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la gente que fracasa y la gente que nunca fracasa? Repito, ¿sabes cuál es la diferencia entre la gente que fracasa y la gente que nunca fracasa? Exacto. La gente que nunca fracasa es la gente que nunca ha intentado nada. Es la gente que solamente critica y cree que por dar una crítica tienen la razón. ¿Sabes cuál es el peor consejo de negocios que puedes recibir? El consejo de una persona que nunca ha hecho un negocio. En el caso de internet, una persona que nunca ha tenido una página web, no sabe cómo vender en internet, cómo posicionar su página en la web, etc. Es gente que simplemente da suposiciones, o en algunos casos es gente que como no tuvo éxito, piensa que ninguna persona va a tener éxito. Lo más doloroso es que este tipo de consejos vienen normalmente de gente muy cercana a nosotros. Es por eso que duele lo que comentan y se termina dando por cierto lo que dijeron. ¿Alguna vez has tenido una idea fabulosa, grandiosa y se lo has comentado a alguien? Y ese alguien te empieza a preguntar, oye, ¿ya pensaste en este punto? ¿Y este otro? ¿Y los problemas que vas a tener? Y etcétera, etcétera, etcétera.
Y ese gran sueño se va haciendo poco a poco pequeño y de un momento a otro terminas por desecharlo. ¿Qué hiciste? Tuviste miedo y permitiste que el argumento de otra persona eliminara tu sueño. Es por esto que muchas personas tienen miedo al qué dirán. Pero yo me pregunto, ¿te imaginas si una persona hubiera tenido miedo de poner una plancha de metal en el agua y hacer la curva? No existirían los barcos. O que los hermanos Wright tuvieran miedo de darse un gran golpe al momento de volar. Es más, creo que eso ni lo pensaron cuando hicieron su primer gran vuelo. O que Edison haya tenido miedo de la gente y que en su intento número 20 de mejorar la bombilla eléctrica se haya dado por vencido. ¿Te imaginas que esas personas le hubieran dado importancia al qué dirán? Ahora bien, si es tu caso, ¿por qué permites que esto te afecte? Al final la gente siempre va a hablar, bien o mal, pero va a hablar. Pero lo mejor que puedes obtener tú es que siempre vas a sacar un aprendizaje de cualquier emprendimiento. Ese aprendizaje te acerca cada vez más a tu propio éxito. Yo recuerdo que mi padre me decía que yo perdía mucho tiempo en el internet. De esto te estoy hablando allá por el año 2000, cuando yo empecé con mi primer negocio en línea. Y quizás no tuve grandes ganancias al principio, lo reconozco, pero las lecciones que aprendí fueron las que más adelante me permitieron entrar a trabajar a una de las empresas más importantes de turismo en Cancún. Pero paralelamente yo seguía haciendo mis negocios. Si yo hubiera permitido el darme por vencido en ese tiempo, mi historia hubiera sido completamente diferente. Y es más, probablemente ni siquiera estuvieras escuchando esto. ¿Tenía miedo? Claro que tenía miedo, pero aprendí a controlarlo. Te comento todo esto no para ser presumido, sino todo lo contrario, porque sé precisamente cómo se perciben estos dos grandes miedos. Y además que somos muy parecidos, con problemas, con sueños, con miedos, y que la única diferencia es quizás que yo ya aprendí a controlar mejor mis miedos. Es por esto que quiero compartir cómo puedes controlarlos, lo que a mí me ha funcionado. Para comenzar, debemos de partir de la primicia de que todo miedo se puede minimizar, es decir, se puede hacer que el miedo nos afecte cada vez menos hasta llegar al punto que su presencia no interfiera con nuestras metas. ¿Cómo? A través de dos factores, la educación y la práctica. Por ejemplo, uno de los grandes retos a los que yo me enfrenté al inicio de Internet hace muchos años era cómo lograr que un sitio web se posicionara mejor dentro de Internet. Cómo lograr que una persona, cuando estuviera buscando determinado tema, mi sitio web o de mis clientes aparecieran en los primeros lugares. Una de las técnicas que se utilizan es la generación de contenido a través de texto, es decir, a través de artículos. Yo en ese entonces no sabía cómo escribir artículos, por lo cual tuve que estudiar cómo se estructuraban, cómo se redactaban y cómo se les comunicaba a los buscadores que ya existía contenido nuevo en mi sitio para que me visitaran. En otras palabras, tuve que aprender, tuve que educarme y posteriormente practicar, practicar y practicar. Al principio, déjame decirte que mis artículos únicamente los leían 2 personas y a veces creía que no les interesaba a la gente. Pero a partir de mi artículo número 80 y de otros sitios web, el posicionamiento de mi sitio dio un crecimiento sorprendente y ya tenía personas de varios países leyendo mis artículos. ¿Tenía miedo? Claro que tenía miedo, pero me eduqué y practiqué hasta que vencí mi miedo. Porque el miedo, poco a poco, con el paso del tiempo, se fue haciendo cada vez más pequeño hasta que logré controlarlo. Por esta razón, e independientemente del nicho de mercado en el que te encuentres o simplemente deseas iniciar en Internet y tienes miedo, la forma de lograr que tus miedos disminuyan rápidamente es educándote y practicando. Una de las frases que más me gusta de Alex Day dice: haz lo que más temes y vencerás el miedo. Espero que te haya gustado el podcast de esta ocasión y te invito a que lo compartas o le des me gusta. Y de ser posible, te invito a que te suscribas a mi canal. Si tienes alguna duda o quieres que hable de algún tema en específico, mándame un mensaje a través de Facebook y con gusto responderé a tus preguntas. Bien, me despido con una frase célebre que dice: no tengas miedo de avanzar y arriesgarte. Ten miedo de no hacer nada y quedarte en el camino.
porque tarde o temprano la vida cobrará factura y solamente nosotros sabemos si hicimos lo correcto. Se despide como siempre tu amigo Eliseo Rangel.